13 y 14. Terminando, me ayuda a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Cristo Jesús, Padre, rogamos, Señor, que te glorifiques en esta hora. Glorifica tu nombre, glorifica a Cristo, Señor. Que el hombre pueda callar, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de adorarte, de escuchar tu palabra en la escuela dominical, Señor, de servirte. Los que han servido desde temprano, Señor. Gracias, Padre, y ahora ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre Santo, por medio de tu palabra. Por eso rogamos que bendiga, Señor, a quien predique, Señor, que pueda ser fiel en la palabra, Dios, para que podamos ser todos edificados en esta hora, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, deficiencia, Señor, para estudiar lo santo, lo sagrado, para pisar tierras santas, Dios. Por eso, Padre, rogamos que tú nos asistas, Dios, que tú nos bendigas, que tú te glorifiques, Señor. Habla al corazón, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Transfórmanos. Si hoy hay alguien aquí que no te conociera, Dios, quiera usar usted su palabra para que pueda venir esa alma a los pies de Cristo en esta hora. Y aquel que está lejos, Dios, pueda reconciliarse. Y mi Dios, el que está caminando cerca de usted, pueda crecer en santidad y ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, porque se lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro glorioso Señor Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Pregunta, mis hermanos, ¿alguna vez has sentido que te ha faltado la fe? ¿Alguna vez has sentido que te ha faltado la fe? Quizá te has encontrado en una situación bien complicada, bien difícil, que has superado tus fuerzas, has superado tus límites, y en ese momento sientes que no sabes qué hacer, que te falta la fe. O no necesariamente has estado en una situación tan complicada para que te falte la fe. Quizá no estés en ninguna situación complicada, simplemente te falta fe para pasar tiempo de comunión con Dios, te falta fe para que sea ese motor que te impulsa a venir a la iglesia a adorar a Dios, te falta fe quizá para leer la Biblia más seguido, quizá te falta fe para dejar esos hábitos ocultos que han seguido atrás de ti, te han estado siguiendo y no has podido. ¿Y qué es lo que nos falta para dar ese paso? Sabemos quizá lo que dice la Biblia, sabemos lo que Dios nos manda, pero nos ha faltado esa fe para dar ese pasito, para avanzar. Hay etapas en nuestra vida que nosotros entendemos, me falta fe para hacer eso. Es que yo sé que tengo que orar, pero me falta fe, me falta creerle más a Cristo. Yo sé lo que dice su palabra, pero me falta fe para obedecerlo, para seguirlo. Entonces hay etapas en nuestra vida que traemos mucha fe y hacemos muchas cosas, y hay momentos en la vida donde nos falta esa fortaleza para hacer lo que Dios ha mandado. Iglesia y personas que nos acompañan, la fe es una falta de temor a Dios. O sea, cuando yo no tengo temor a Dios, yo no tengo fe. Y si yo no tengo temor a Dios, entonces yo voy a tener temor a otras cosas. Es por eso que cuando yo estoy angustiado, tengo temor, no es que necesariamente le tenga temor a lo que está pasando, es que a mí me falta tener más temor a Dios. Yo no tengo temor a Dios, voy a tener temor a otras cosas. Eso es la falta de fe. Y cuando tenemos esa falta de fe, mis hermanos, van a entrar dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, van a entrar dudas incluso en la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver la palabra de Dios como, quizá no es tan necesario. Vamos a empezar a ver el venir a congregarte, a adorar a Dios, quizá no es necesario. Y entonces esa falta de fe nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso el apóstol Pablo en este texto nos da un segundo mandamiento. Y es lo que da el título al mensaje de hoy. Estad firmes en la fe. Estad firmes
en la fe. Para los que no estuvieron, hace 8 días comenzamos una miniserie de este versículo 13 y 14 de la carta a los Corintios. Es el último capítulo. Con esto Pablo termina la carta, la hemos estado estudiando durante los últimos meses, y el apóstol Pablo durante 16 capítulos habla acerca de una exhortación a la iglesia. Les está enseñando acerca de las malas prácticas que ellos tienen, y los regaña y los exhorta por un montón de cosas. Bueno, en este último versículo 13 y 14, o en este último capítulo, el apóstol Pablo enseña lo que sí debemos de hacer. Es como que ya nos dijo todo lo que estamos mal. Ahora él dice: enfóquense en estos puntos, trabajen en estos puntos. Y da 5 mandamientos en estos versículos, y quise detenernos en cada uno de ellos en esta miniserie que se llama Principios para que iniciemos bien este año. ¿Cuántos quieren iniciar bien este año? Bueno, principios para que inicies bien. Y no pienses que son principios para que me vaya mejor en el trabajo. Para este año encontrar el amor de mi vida. No, son principios para que estés bien con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, pues toda tu vida se va a regular de una mejor manera. Y el apóstol Pablo comienza con el primer mandamiento, que es velar, sé vigilante. Lo vimos hace 8 días. Sé vigilante ¿en qué? Tenemos que ser vigilantes en cuanto a la tentación y Satanás. Tenemos que ser vigilantes en cuanto a los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Tenemos que ser vigilantes en cuanto a la apatía e indiferencia espiritual. Tenemos que ser vigilantes en cuanto a la oración, y tenemos que ser vigilantes en cuanto al regreso de Cristo. ¿Cómo les fue esta semana con el primer mandamiento? ¿Sí fueron vigilantes? ¿Sí oraron más? ¿Sí empezamos a poner en práctica lo que aprendimos? Porque, mis hermanos, si nada más venimos y aprendemos aquí, pero no lo ponemos por obra, habremos perdido el tiempo. Nos vamos a llenar de puro conocimiento, se nos va a hacer una cabezota así, pero nunca vamos a cambiar nuestro corazón. Entonces, el primer mandamiento que da Pablo en esta exhortación es: sé vigilante. Y el segundo mandamiento que vamos a ver en la mañana de hoy es, y es la enseñanza, el segundo punto de esta miniserie es: estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Y quiero comenzar este estudio resumiéndote una historia que quizá muchos conocen, que narra acerca del llamamiento del patriarca Abraham. Si me acompañas con tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces quiero que notes que a Abraham Dios le da un mandamiento y una promesa que se engloba en varias cosas. El mandamiento, ¿cuál es? Sal de tu tierra y de tu familia. Y la promesa, ¿cuál es? En el versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Un mandamiento y una promesa para Abraham. Ahora, había un pequeñísimo problema con la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Le iba a decir, la promesa es: voy a hacer de ti una nación grande, voy a dar una descendencia muy grande para ti, Abraham. El problema es que Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, ¿y ese qué problema puede ser? Puede a lo mejor después tener hijos. El problema es que Abraham ya tenía 75 años de edad. Y su esposa no era más joven, tenía 65 años de edad. Y entonces ya la sola idea de decir voy a ser mamá a los 65 años de edad, pues por naturaleza ya es muy complicado. Y luego la promesa de vas a dirigir y vas a ser cabeza de una nación, es como que, Señor, ya quizá ni la fuerza tengo para hacer eso.
Aún así, Abraham decidió creerle a Dios y salió de su casa, dejó su tierra, dejó a su familia, dejó la comodidad, dejó sus tierras, sus animales, a su familia, y en fe salió a buscar esa promesa a donde Dios le había llamado. Mis hermanos, pasaron 10 años de la promesa y la descendencia todavía no había llegado. Ponte unos minutos en los zapatos de Abraham y de Sarai, su esposa. Dios te promete, sal, deja todo y empieza a caminar a donde te voy a llevar. Y tú cada día estás esperando en cuándo va a llegar la bendición, cuándo va a llegar esos hijos, esa descendencia, y serás bendito entre las naciones y te usaré y seré bendición. Pasaron 10 años y todavía no llegaba la bendición. Lo único que ellos tenían era una palabra, una promesa de parte de Dios. Ahora, esos 10 años no fueron fáciles para este matrimonio, para esta familia. Fueron 10 años, mis hermanos, donde vino hambruna a la tierra. Hambruna quiere decir que no había nada que comer. Estaban pasándola mal, no había que comer. Otros pueblos empezaron a atacar a la familia de Abraham, secuestraron a parte de su familia. Llegan a Egipto, le quitan a su esposa, después los recuperaría, pero son momentos bien duros los que estaban pasando. Dios consumió un lugar donde vivía parte de la familia de Abraham por el pecado, Sodoma, algunos han escuchado, y era un momento muy difícil, fueron años muy duros, y Abraham a los 10 años clama a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Necesito la promesa que me has dado. Y mis hermanos, Dios no le cumple la promesa en ese momento, pero le da otra palabra a Abraham. ¿Y cuál es esa palabra? Le vuelve a decir lo mismo: Abraham, aquí va de nuevo la palabra, voy a hacer de ti una gran descendencia, te voy a bendecir, vas a ser de bendición. Otra vez viene la palabra de Dios a Abraham con ese tiempo de desesperación. Haré de ti una nación grande, te voy a bendecir. Y como que eso a Abraham le mantuvo un poco fortalecido. Pero la esposa de Abraham, que en ese tiempo se llamaba Sara y después le cambian su nombre a Sara, ella ya estaba desesperada, mis hermanos. Porque Abraham tenía la promesa de Dios, pero Sarai no había escuchado a Dios. Ella tenía la palabra de su esposo que Dios le había dicho. O sea, Abraham llegó y le dijo: esposa, Dios me habló y me dijo esto, vámonos. Y empiezas a sufrir, pero ella no tenía la convicción de la palabra. Ella simplemente estaba por amor y obediencia a su esposo Abraham. Y yo creo que más de una vez Sarai quizá pudo haber pensado: no estará loco mi esposo. Yo soy estéril, yo no puedo tener hijos. A él Dios le habló, pero a mí no me dijo nada. Y entonces toda la situación que estaban viviendo tan dura, mis hermanos, y eso provocó que Sarai cayera en desesperación. Y en esa desesperación hace una propuesta a Abraham. Ella comienza a creer que la descendencia, la promesa no va a venir por parte de ella. Ella empieza a creer que la promesa es para Abraham, pero que la mujer que va a ser parte de esa descendencia es otra. Y en ese temor de quizá pensar que no se trataba de ella, ella le propone a Abraham que tome a su sierva Agar como mujer para que pueda tener su descendencia. Y Abraham, influenciado por esta idea de su esposa, toma como mujer a su sierva Agar y efectivamente conciben un varón. Empieza a tener descendencia Abraham. Pero mis hermanos, eso lejos de arreglar el problema se empezó a complicar aún más. ¿Tú te imaginas como mujer con tu esposo, darle a tu esposo, a tu sierva, vive con ustedes, ahora tiene un bebé y todo lo que eso complica? Esta mujer ahora embarazada empieza a ver con desdén a Sarai. Después de todo, ahora ella era la mamá, iba a ser la mamá de los hijos del patriarca. Y eso provocó a Sarai celos, enojos, a tal grado que la sierva tiene que salir huyendo embarazada de la casa. ¿Por qué? Porque Sarai empezó a tener celos de ella. Entonces esto se complicó mucho más, lejos de solucionar el problema. Hermano, ¿y dónde dice todo eso? Bueno, pues lea la Biblia. Génesis capítulo 12 al capítulo
21. Son varios capítulos, se los traté de resumir en unos cuantos minutos, pero usted lo puede leer en su casa. El punto es este, mis hermanos. Sarai no pudo esperar firme en la palabra que Dios les había dado. Sarai no pudo más, la desesperación, la situación complicada la llevó a ya no estar esperando la palabra que Dios le había dado tanto a su esposo y a ella por medio de su esposo. Y nosotros quizá podemos pensar, ay, Sarai, ¿cómo no creyó a Dios? Y en la segunda confirmación no solamente Dios les confirmó la palabra, sino que hizo pacto con Abraham. O sea, Dios dijo, ten por seguro, te doy mi palabra que así va a pasar. Y aún así Sarai no esperó en la palabra de Dios, no se mantuvo firme en la fe. Y a vuelta de casi 4,000 años, nosotros podemos juzgar un poco a Sarai y decir, ¿cómo es que no le creyó a Dios? ¿Por qué no se mantuvo firme en la fe? Mis hermanos, pero la verdad es que nosotros no somos muy diferentes a Sarai. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la palabra y nosotros no creemos en la palabra? No, sí la creo. La crees, pero no la haces. Y si la crees y no la haces, entonces no la estás creyendo. Te ha faltado fe para hacerla. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el pacto de Dios para con nosotros, así como Dios hizo un pacto con Abraham, Cristo hizo un pacto con nosotros en Él mismo. Este es mi nuevo pacto en mi sangre, en mí serán salvos todos los que vienen a mí en arrepentimiento y fe. Tenemos la promesa de Dios de su salvación y aún así no nos mantenemos firmes en la fe, no nos mantenemos firmes en la palabra. Y es por eso que el apóstol Pablo en este versículo 14 de Corintios da esta enseñanza tan importante para que podamos comenzar bien en este año. Él dice en principio, empiecen a ser vigilantes, pero ahora nos dice, estén firmes en la fe. Esa es la enseñanza que Pablo está dando en el versículo 13 de 1 Corintios 16. Manténganse firmes en la fe. Ese es el punto, es lo que tienes que atesorar hoy en tu corazón. Tengo que estar firme en la fe. Y viene una pregunta muy importante, después del mandamiento de Pablo. ¿Qué es estar firme en la fe? Porque se escucha muy bonito, mis hermanos, manténganse firme en la fe. Muy bien, ahora dime y explícame qué es estar firme en la fe. Bueno, tenemos que entender qué es la fe para entender a qué Dios nos llama a estar firmes. Y en lo que nos resta del tiempo quiero enfocarme a explicar lo que significa la fe, para entender a qué Dios nos está llamando a estar firmes. Y hay un texto en la Biblia que define perfectamente lo que significa la fe, y es un texto que está en la carta a los Hebreos capítulo 11. Vamos a estudiar únicamente el versículo 1. Hebreos capítulo 11, si me puedes acompañar. Vamos a leer el versículo 1 y bueno, vamos a leer el versículo 2, aunque no vamos a profundizar en él. Versículo 1 y 2 de Hebreos 11. Vamos a entender ahora qué es la fe, para entender el mandamiento que nos está dando el apóstol Pablo. Estad firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? Dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe, mis hermanos? Bueno, este capítulo da 3 puntos acerca de lo que significa la fe, y es lo que quiero compartirte en esta hora. ¿Qué es la fe? En primer lugar, la fe es la capacidad dada por Dios para confiar en su palabra. Lo voy a repetir. La fe es la capacidad dada por Dios para que tú puedas aprender a confiar en su palabra. Algo que a Sarai le faltó, no aprendió a confiar en la palabra de Dios, le faltó fe, no se mantuvo firme en la fe. Entonces la fe es esa capacidad que de parte de Dios para aprender a confiar. Hay un movimiento dentro del cristianismo y otras religiones, incluso gente que es atea, que enseña acerca del poder de la fe. Quizá algunos lo han escuchado, quizá algunos han sido enseñados en eso, del poder de la fe. ¿Qué significa eso del poder de la fe? Esa enseñanza nos dice que si tú crees algo, tú lo vas a obtener por tan solo creerlo. Es decir, yo quiero ser sanado,
empiezo a tener fe y voy a ser sanado porque he tenido fe. Entonces eso quiere decir, una enseñanza quiere decir que yo puedo manipular o manejar mi futuro de acuerdo a la fe que yo tenga o me falte. Esa es una enseñanza que se ha dado incluso en muchas iglesias. ¿Qué está de fondo detrás de esa enseñanza? Mis hermanos, esa enseñanza nos da que nosotros podemos manipular nuestro futuro. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer algo, pues nada más basta con que yo tenga fe para poder alcanzarlo. Y esa enseñanza nos dice que si tú tienes fe, tú vas a tener el poder de ir, por ejemplo, de la pobreza a la riqueza, del fracaso al éxito, de lo malo a lo bueno. Esa enseñanza nos dice que está en nuestro poder el futuro, siempre y cuando lo creas. Por eso muchos te enseñan o nos han enseñado, es que tienes que declararlo, tienes que profetizarlo, porque lo estás creyendo y ahí es cuando va a suceder. Hermano amado, iglesia amada, personas que nos visitan, no sé si esto te va a pegar, pero quiero decirte que eso no es Biblia, eso no es bíblico. Hay que aprender a desaprender. Muchos a veces llegamos con enseñanzas que hemos escuchado y las repetimos y las repetimos y las repetimos, pero nunca nos dimos a la tarea de ver si verdaderamente eso era bíblico. Y eso no es una enseñanza bíblica. Entonces es un buen momento para desaprender esa enseñanza. ¿Y cómo sabemos que eso no es bíblico? Bueno, el capítulo 11 de Hebreos nos enseña precisamente eso. Si tú lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que hay una lista de nombres que se conoce como los héroes de la fe. El salón de la fama de los hombres de la fe en la Biblia. Y ahí aparecen personajes, mis hermanos, fuertes, poderosos, de renombre. Está Noé, está Abraham, está Moisés, está Elías. Todos los patriarcas y los grandes profetas de Dios aparecen en esa lista. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice, están ahí porque fueron los hombres de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo mayor hombre de fe en la antigüedad que esos hombres que aparecen ahí. ¿Tú quieres ver el ejemplo de alguien que tuvo fe? Busca el ejemplo de algunos de los que aparecen en esa lista. Y pensando con esta enseñanza de que la fe es poder hacer cosas, entonces nosotros pensaríamos que la vida de estos hombres fue increíble, la pasaron muy bien. ¿Por qué? Porque si la fe es poder hacer cosas y estos hombres fueron los hombres de la fe, entonces unimos estas enseñanzas y eso quiere decir que estos hombres la pasaron increíble, porque creían cosas, seguramente eran prosperados, seguramente eran bendecidos, seguramente si se enfermaban sanaban, seguramente nunca les pasó nada, porque son los hombres de fe. Y la fe, ¿qué es? Hacer que las cosas sucedan. Y aquí está la triste historia. Cuando tú ves la vida de estos hombres, mis hermanos, y lo vamos a leer en un momento, vamos a encontrar que todos de ellos padecieron, sufrieron, fueron encarcelados, fueron mutilados, fueron apedreados, fueron asesinados. Y entonces dices, o estos hombres no tenían fe, o la enseñanza que tengo de que la fe es creer y se va a hacer no es tan correcta como me la enseñaron, porque la Biblia dice que estos hombres son hombres de fe. Y voy a darte nada más un ejemplo, que es el del primer hombre que aparece en la lista, en el versículo 4, capítulo 1, y habla acerca de Abel. Algunos conocen la historia de Abel. Abel termina mal, mis hermanos. Abel, para los que no saben, voy a dar la lectura y voy a explicar. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel y Caín eran hijos de Adán y Eva, los primeros hombres de la creación. Abel y Caín hacen ofrenda a Dios, Caín siente celos de Abel, y esos celos pecaminosos llevan a quitarle la vida a su propio hermano. Abel pasó mal su camino por la tierra, terminó mal, terminó asesinado por su hermano. Sin embargo, dice la Biblia que era un hombre de fe.
y terminó mal. Y si tú analizas cada uno de los nombres que aparecen ahí, te vas a dar cuenta, al menos de los que la Biblia nos narra su historia, que también no la pasaron bien. Entonces es ahí donde la fe no coincide con esta enseñanza de que tú puedes cambiar tu futuro. Porque si así fuera, estos hombres debieron de haber terminado diferente, o de plano tenían una muy mala pensamiento acerca de lo que era bueno, porque todos terminaron mal. Pero no fue por eso, mis hermanos, es porque la fe no es poder cambiar mi futuro. La Biblia no dice, mis hermanos, que tú por fe vas a hacer cosas. Y quizá alguno de ustedes ya está pensando en el versículo, pero es que la Biblia dice que si tú orares y lo creyeres, Dios te lo va a dar. ¿Alguno de ustedes ya está pensando en ese texto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías la montaña. Ahí está, hermano, usted está equivocado. Mis hermanos, nosotros podemos darle ese sentido al tema de la fe, sin embargo sabemos que esa no es una fe bíblica. ¿Por qué? La fe bíblica, mis hermanos, no es creer que van a pasar las cosas. Eso se llama positivismo u optimismo. Yo creo que va a pasar, yo creo que va a pasar, yo creo que va a pasar. Eso no es fe. La fe bíblica, mis hermanos, está sustentado en algo más grande. Te lo voy a explicar. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros somos sanados por fe. Nosotros somos santificados por fe. Nosotros tenemos esperanza por fe. Correcto. ¿Fe en qué? A todo el que creyere se les hará dado. ¿En que creyere en qué o en quién? Esa es la pregunta importante. Mis hermanos, nosotros somos salvos por fe en Cristo. Somos santificados por fe en Cristo. Tenemos esperanza por fe en Cristo. Es decir, no es una fe ciega. No es que nosotros deseamos que pase algo y va a pasar. No, nuestra fe, ¿en dónde está? En Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en Cristo. Mi fe está en Cristo Jesús. Independientemente de lo que pase en mi vida, mi fe está fundamentado en Cristo, en nuestro Señor. Por eso podemos definir la fe de esta manera. La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios le ha prometido a los hijos en su palabra. La fe es la capacidad que Dios te ha dado para confiar en lo que Él te ha dicho que va a pasar. No en confiar en cualquier cosa. Yo puedo tener mucha fe en sacarme la lotería. ¿Y cuántos tienen fe que me la voy a sacar? Bueno, si les doy la mitad, ¿cuántos tienen fe que me la voy a sacar? Amén, uno más que uno. Pero a lo mejor ni me la voy a sacar, eso jamás, muy poco probable, que menos si no compro boletos. El tema es que eso no es la fe es, Señor, mi fe está en ti y en lo que me has dicho en tu palabra. Esa es mi fe. Independientemente de que pase lo que yo deseo o no, porque mi fe está puesta en lo que Él ha dicho que va a suceder en mi vida. Mis hermanos, yo no quisiera ser responsable de dictaminar mi vida. Yo no quisiera ser responsable de decidir qué día voy a morir, por ejemplo. Qué día voy a enfermar, qué día voy a sanar, cuántos años van a vivir mis hijos, mis padres. Yo no quisiera tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador y me voy a equivocar. Yo prefiero confiar en un Dios santo, en un Dios todopoderoso, en un Dios que sé que me ama y que sé que no va a hacer absolutamente nada para que me pase algo malo o para que me sea para mi mal. Todas las cosas para los que le aman son para su bien, conforme a su propósito. Y esa es la esperanza del cristiano, esa es la fe del cristiano, que a pesar de las cosas que estén pasando mal en nuestra vida, yo confío y digo, yo estoy en manos de mi Señor. Dice el Salmo 31, mi tiempo está en tu mano. Y es algo que decimos continuamente, pero a veces no lo creemos. Cuando pasa algo malo o complicado, ¿qué decimos? Dios abre en su voluntad, Dios sabrá mañana, pero lo decimos de labios, pero por dentro nos falta, tenemos temor, porque no tenemos el control de las cosas, pero es porque nos falta confiar en Cristo, nos falta tener más fe en Cristo. Describiendo lo que vivieron los héroes de la fe en el versículo 35 al 39 de Hebreos 11,
Mira lo que pasaron estos hombres. Y eso nos da una idea que la fe no tiene nada que ver con el que yo crea que van a pasar cosas. Dice el versículo 35, pero habla de esto desde el 33, lo puedes leer más tarde. Dice la Biblia, las mujeres, hablando de las mujeres de la fe, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Estos hombres de la fe fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuántos quieren ser hombres de fe de Dios? Después de ver esto dices, caray, no, si se la puedes dar al otro, el de aquí al lado, mi Dios, con todo gusto. Yo no tengo muchas ganas de ser un hombre de fe, porque vemos, mis hermanos, que estos hombres de fe sufrieron. Y aún así dice, y se mantuvieron. No vieron ni siquiera lo que estaban esperando. ¿A quién esperaban ellos? A Cristo, al Mesías. Dice, no lo vieron, no lo alcanzaron a ver. Sin embargo, a pesar de que no vieron la promesa de Dios, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Estos hombres son los héroes de la fe, no porque lo que hayan creído sucedió y les fue bien. Son hombres de la fe porque a pesar de todo lo que vivieron, ellos siguieron diciendo, mi vida está en las manos de mi Dios. No pasa nada. Oye, pero estás siendo aserrado, vas a ser aserrado. ¿Sabe qué es ser aserrado? Cortado con un serrucho. ¿Y qué decían ellos? Sí, y así quiso Dios. Mi fe está en el Señor, gloria a su nombre. Voy a morir por el buen testimonio. Mi testimonio se va a predicar en 2000, 3000 años en la iglesia de Chadai, y ahí voy a salir que yo fui un hombre de fe. No porque lo que dije se cumplió, sino porque a pesar de todo, yo sabía que estaba en manos de mi grande Dios. Yo esperaba en la promesa de Dios. Esa es la fe, esa es la esperanza. A pesar de la prueba, yo sigo confiando en la palabra que Él me está dando. Pero ni siquiera la alcanzas a ver, no importa. Él es fiel, el que la dio es fiel, y yo espero en su promesa. Mi vida está en sus manos. Él dijo que nada de lo que me sucediera iba a ser para un mal para mí. Entonces, aún esta enfermedad es para su gloria y para que yo aprenda algo. Aún este problema que estoy pasando es para su gloria y para que yo aprenda algo. ¿Ven la diferencia, mi hermano, de un hombre de fe, de una mujer de fe? Confundimos la fe con pensar en, yo declaro que me voy a comprar un carro. Eso no es fe, eso es positivismo. No, la fe es, a pesar de los momentos difíciles, yo sigo parado en la roca de la salvación que es Cristo, sigo creyendo en su palabra y sigo haciendo su palabra y sigo adorando su nombre. Eso es la fe, mis hermanos. Eso fue lo que vivieron estos hombres. Por eso son los grandes hombres de la fe. ¿Qué es la fe entonces? Es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios nos ha prometido a sus hijos en su palabra. Pero el escritor de los Hebreos profundiza aún más en otras dos definiciones. ¿Qué es la fe? Y el escritor de los Hebreos continúa. La fe, en segundo lugar, es la certeza de las cosas que esperamos. La fe es la certeza de las cosas que esperamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estos hombres, mis hermanos, certeza es confianza. ¿Confianza en qué? En lo que estoy esperando. A estos hombres estaban esperando ¿qué cosa? A ellos se les había prometido que venía un Salvador, que los iba a redimir, que los iba a rescatar, que los iba a bendecir, que iban a estar con Él. Y ellos tenían confianza que eso iba a suceder, a pesar de que no llegó en el tiempo que ellos vivían. Ellos creían en la palabra, mis hermanos, a pesar de que las cosas no iban bien. Ellos confiaban. ¿Por qué confiaban? Porque el que la había dado es fiel y verdadero. Ellos decían, ¿quién te lo dijo? Dios.
puedes confiar en la palabra. Déjame darte un ejemplo de alguien que ha confiado en la palabra, que está en esa lista de héroes de la fe. Vayan al versículo 24 al 27. Moisés, mis hermanos, otro hombre de la fe que confió aún en lo que no veía. Moisés fue criado en palacio de rey. Él creció como hijo de rey en el lugar más importante, más rico en ese momento del mundo, y él decidió renunciar a eso. ¿Por qué? Por tener la confianza en lo que Dios decía. Vamos a leer el versículo 24 a 27 de Hebreos 11. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Mira lo que escogió Moisés. Él tenía la decisión de escoger. Moisés, ventanilla número 1, vivir como rey. Ventanilla número 2, ser maltratado con el pueblo, quizás asesinado. ¿Qué escoges, Moisés? ¿Qué hubieras escogido tú, Moisésito? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Voy a leer nuevamente versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántas veces pudiéramos pensar en renunciar la gloria de Dios por los deleites temporales del pecado? Quien vive en pecado, mis hermanos, sí, momentáneamente se deleita, pero eso es pasajero, eso acaba. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dijo Moisés, sí, es mejor la cruz. Es mejor seguir a Cristo que todos los tesoros que me pudieran dar y involucrarme en todas esas cosas que me van a llevar a pecar. Es mejor la cruz. Versículo 27, la 26 segunda parte, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tienes tú puesta tu mirada? ¿En las riquezas del mundo, en el pecado momentáneo o en el galardón que es Cristo? 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, escucha esto, como viendo al invisible. O sea, Moisés no tenía certeza, simplemente creía en la palabra que Dios le había dado, y eso fue lo que lo sostuvo para tomar decisiones. Él confiaba en lo que Cristo iba a hacer, aunque no pasó hasta casi 2000 años después, 1400 años después de la promesa que se le dio a Moisés. Él no vio el regreso de Cristo. Mis hermanos, aquí hay una pregunta importante para nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a las riquezas de este mundo, materiales, que nos llevan al pecado y a los deleites temporales por la promesa de Cristo? O sea, cambiar eso que el mundo nos ofrece por la promesa de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar eso momentáneo por seguir a un Dios que nos ha prometido vida eterna? Ve el ejemplo de Moisés, héroe de la fe, se mantuvo firme en la fe. Déjame darte otro ejemplo para aterrizar la ilustración. Sadrach, Mesach y Abed-nego, 3 jóvenes que se narran en el capítulo 3 de Daniel, también hombres que se mantuvieron firmes en la fe. Estos hombres tenían que tomar la decisión de obedecer al rey Nabucodonosor y de arrodillarse ante una estatua que estaban viendo, o decirle que no, morir, ser asesinados y humillarse delante de la presencia de Dios. Estos hombres tenían la decisión. El rey Nabucodonosor hizo una imagen, hizo un ídolo y dijo: todos se tienen que arrodillar, el que no se arrodille será arrojado al horno de fuego. Y estos hombres, a pesar de que veían, a pesar de que el miedo estaba ahí, dijeron: no, nosotros no nos vamos a arrodillar ante ese ídolo, nosotros nos vamos a arrodillar delante de un Dios que no vemos, que no oímos, pero que creemos por fe, por su palabra. Mis hermanos, y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a no arrodillarnos al ídolo y arrodillarnos a Dios por fe? Porque nosotros, igual que Sadrach, Mesach y Abed-nego, tampoco hemos visto a Dios visualmente, tampoco hemos escuchado a Dios auditivamente,
Sin embargo, nosotros tenemos la certeza de la palabra que nos ha sido dada. Y el punto es si nosotros también estamos dispuestos a morir por esa certeza. Y quizá tú piensas, ay, pero aquí no matan, hermano, por eso. A morir a tu carne y a tus deseos. Gloria a Dios que no nos salga un Nabucodonosor, ¿verdad? Oremos por ello. Pero en nuestro plano, mis hermanos, ¿estás dispuesto tú a morir espiritualmente por la certeza de lo que dice la palabra de Dios? A morir a tu carne, a morir a tus pecados. Cuando tienes que tomar una decisión entre el pecado y la certeza de su palabra, ¿para dónde te inclinas? ¿Al ídolo del pecado? Ponle el nombre que quieras a ese ídolo de Nabucodonosor. ¿Te inclinas a ese ídolo o te inclinas a Dios únicamente por la fe en la certeza de lo que Él ha dicho en su palabra? Ese es el punto, mi hermano. Esa es la guerra, esa es la lucha que todos nosotros debemos de tener. ¿Qué voy a decidir cuando venga el pecado? ¿Voy a morir a Él para arrodillarme a Dios o voy a seguir con el pecado? Porque eso habla qué tanta fe tienes, qué tanto realmente crees en la palabra de Dios. Es bien fácil decir creemos, pero cuando está el ídolo ahí, cuando hay que arrodillarse y tomar una decisión y decir yo prefiero morir a mi carne, prefiero morir a mis deleites, prefiero morir a mis sentimientos, porque luego así dicen, ¿verdad? Es que tengo un sentimiento, pues mata ese sentimiento. Mételo al horno de fuego, es pecado, arrodíllate delante de Dios. Pero no tenemos más que la certeza, mis hermanos, de la palabra. Por eso se trata de fe. Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios que es mejor creer, hacer sin haber visto, que aún hacer habiendo visto. Porque pudiéramos pensar, yo quisiera haber oído la voz de Dios audible, que Dios me hubiera aparecido en la zarza de fuego y entonces hubiera creído. Mis hermanos, Dios nos ha mostrado muchos milagros. La hermana hace un momento, la hermana Brisa comentaba de los testimonios y muchos de nosotros pudiéramos ser testigos y aún así no creemos, porque no se trata de algo visual, se trata de seguir al que no vemos, al invisible, de tener la certeza de lo que dice su palabra. En Lucas, en Juan capítulo 20, el Señor Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Y Tomás era incrédulo, él no creía que realmente se había resucitado. Y cuando los discípulos van y le dicen, Tomás, apareció Jesús, y él dice, yo hasta que lo vea y meta mis manos en sus heridas, entonces voy a creer. Y a los 8 días que se le aparece Jesús, y le dice, Tomás, estoy aquí, mete tu mano. Y Tomás, ¿qué creen que hizo? Señor mío y Dios mío, te adoro. Ahora sí, ¿verdad, Tomásito? Y le dice en el versículo 29, de Juan 20, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto es para ti. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres porque has creído y no has visto todavía al Señor en su gloria. Tenemos la certeza, mis hermanos, por fe de que esto es verdad. Pero ahí está esa lucha entre mi incredulidad de ¿realmente es verdad y tengo que seguirlo o no es verdad? En la semana compartí la palabra con una familia y ni siquiera era el tema, pero salió el tema. Me hacían una pregunta: ¿cuántas veces tenemos que perdonar a quien nos ofende? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a quien nos ofende? Mateo 18, 70 veces 7. ¿Cuántas? Y no quiere decir que 400, cuando llegue a los 490 ya ahí dejo de perdonar. No, lo que dice el texto es siempre perdona. Y la familia que estaba ahí, no, es injusto, ¿cómo vale? Y si te ofenden y te vuelven a ofender, ya lo perdonaste, pero si te vuelven a ofender, ¿hay que perdonarlos de nuevo? Pues así dice la Biblia, yo no la escribí, me querían a mí linchar ahí. No, pues reclámenle al Señor. Pero es que es esa lucha que tenemos, mis hermanos, entre la certeza de lo que Dios nos dice y nuestro deseo, lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos perdonar, nuestra carne no desea hacerlo. Ama a tu enemigo. No, ¿cómo lo voy a amar? ¿Qué dice la palabra? Y ahí está la lucha. La fe es la certeza
de lo que se espera. Esa es la palabra de Dios, es tener fe. Entonces, ¿tú tienes fe? Pregúntate, ¿vives la palabra a pesar de ti y en contra de ti? ¿Tú tienes certeza que es la palabra y eso te lleva a hacerlo? Porque eso es la fe. Y el escritor de los Hebreos da una última definición, llevamos 3. ¿Qué es la fe? La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en su palabra. Segundo lugar, la fe es la certeza de lo que esperamos. Y en tercer lugar, la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una convicción de lo que no se ve. Una convicción, certeza es confiar, tengo confianza. Pero convicción es que esa confianza te lleve a hacer lo que has creído. Es decir, el que tiene fe vive lo que ha creído. No nada más es, lo creo aquí. No, la convicción me lleva a hacer lo que he creído. Muéstrame a alguien que hace lo que cree y te voy a decir, esa es una persona que ha tenido fe en la palabra, tiene convicción de la palabra. Y uno de los ejemplos que nos da el escritor de los Hebreos en esta lista de héroes de la fe es Noé. Noé le creyó a Dios, mis hermanos, cuando nadie le iba a creer a Dios. Dios le manda a construir una arca a Noé y le dice, voy a hacer que descienda del cielo lluvia. ¿Y qué tiene de raro eso? Mis hermanos, en el tiempo de Noé no existía la lluvia. Noé jamás había visto llover. El agua salía de la tierra como una especie de gotas, de neblina, y era lo que regaba la tierra. Noé no conocía la lluvia. Y Dios le dice, Noé, va a venir lluvia. Construye un arca y testifica con ella. Predica la palabra. Mis hermanos, 100 años, dicen algunos comentadores que fueron 120 años Noé construyendo el arca y testificando de la salvación. ¿Cómo crees que vivió Noé todo ese periodo? 100 años. Seguramente recibió burlas de la gente cercana, pero también de los lejanos, de familia. Quizá Noé fue ignorado. Seguramente hasta su mujer le decía, Noé, ¿seguro? Lleva 100 años construyendo el arca. ¿Estás seguro que Dios te habló, Noé? No ha llovido, no sabemos ni qué es eso, Noé. ¿De verdad? Y Noé firme en la fe, firme compartiendo, firme construyendo lo que Dios le había dicho. Quizá lo insultaron, quizá lo rechazaron, quizá lo exiliaron. Y Noé siguió firme en la palabra. ¿Cuántos años llevas tú, mi hermano, esperando en esa palabra que Dios te ha dado? Noé se aventó 100. ¿Cuántos te faltan para los 100? Nosotros llevamos una semana. Señor, y tú ya no me amas. ¿Por qué te quitaste de mi camino? Un mes y no, ya nos queremos. Señor, recógeme, ¿para qué vivo? Si Dios te está tratando en ese tiempo. Mis hermanos, la fe es la convicción. Yo voy a hacer algo porque realmente creo en ello. Creo en la palabra de Dios. Pero la fe, iglesia amada, es algo espiritual. Es un tema espiritual. Nosotros, cuando llegamos al Señor, nosotros queremos ver cosas para creer. Y el Señor que nos dice, no, tienes que creer para poder ver. Si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte que tú no vas a ver al Señor hasta que creas. Tú no vas a ver las cosas espirituales hasta que des tu primer paso de fe y le entregues tu vida a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces Dios te quita la venda de los ojos y empiezas a tener fe, certeza, convicción. ¿En qué? Pues no sé, no veo, lo único que sé es lo que dice aquí, pero hay algo en mi corazón que me mueve a tener confianza en eso. Hay algo en mi corazón que aunque yo no quiero, porque yo quiero hacer el pecado, me lleva a hacer lo que aquí dice, aunque mi carne no quiera. Bienvenido. Esa es la fe. Eso es lo que vivió Noé. Eso es lo que vivió Abraham. Eso es lo que vivieron los héroes de la fe. Todos los hombres tenemos fe, pero es una fe natural, no es una fe espiritual. La fe natural, mis hermanos, es confianza en que van a pasar cosas que vemos. Por ejemplo, tú puedes ir a tomar un vaso de agua, te lo tomas a gusto. Tú vas y compras una comida en la calle, unos taquitos ahí en la noche y te los comes bien a gusto, aunque esté lleno de tierra, los perros. Tú dices, no pasa nada en el nombre del Señor y órale, ahí va. ¿Tienes fe en que no te vas a morir?
O te va a dar un mal al estómago, te los comes bien a gusto. Eso es fe. Hay quien pone sus manos en la vida de un doctor, el doctor lo anestesia, te duermes, te abrió, te acuchilló, te movió todo, y tú ni supiste. ¿Tuviste fe en el doctor? Yo no sé. Vas a la farmacia, te recetan un medicamento o te lo autorrecetas y te lo tomas, no sabes ni qué es, químicamente tú no sabes, te lo tomas por fe. Es esa fe, mi hermano, que cuando llegaste aquí a la iglesia, te sentaste en la silla a gusto. Hay quien se dejó caer. Tenías fe que no se iba a romper la silla. Es una fe natural, pero esa fe está cimentada en lo que vemos. Esa fe está cimentada en la experiencia. Pues ya comí tacos aquí, no me morí. Es algo que yo sé. Esa es la fe natural. Mis hermanos, la fe espiritual viene de Dios. No hay otra manera. Si tú no tienes fe, si a ti te falta convicción, si a ti te falta certeza para hacer su palabra, tienes que ir a donde Dios y decirle, Señor, dame más fe. Necesito fe espiritual, Señor. No de lo que veo, no de lo que siento, no de lo que palpo. Necesito una fe espiritual para tener la convicción de Noé, para tener la certeza de Moisés, para que cuando vengan las pruebas yo esté firme en tu palabra, porque tengo esa fe, esa certeza y esa convicción en el invisible, en aquel que no puedo ver. Pero para eso hay que venir a Cristo. La fe, mis hermanos, es algo que viene de Dios. Efesios 2:8 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe es por nosotros. ¿De quién es? De Cristo, pues es don de Dios. Yo quiero ver lo espiritual. Tengo que ir con el que da el don espiritual. No puedo yo creer, Señor, es que yo de verdad quiero creer, yo quiero tener convicción, certeza, pero no puedo, Señor. Me es bien difícil hacer tu palabra. Necesitas afirmarte en la fe, necesitas orar y decirle, Señor, dame fe. Resumiendo, mis hermanos, ¿qué es la fe? La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en su palabra. La fe es la certeza de las cosas que esperamos y la fe es la convicción de lo que no se ve. Bueno, todo esto fue la introducción. Ahora sí vamos al estudio. Acomódese. Por fe, vamos a acabar en 5 minutos el estudio. Todo esto fue para decirte la enseñanza de Pablo. Mis hermanos, Pablo, ¿qué dice? Iglesia, estad firmes en la fe. Ten convicción, estad firmes en la fe. Esa es la enseñanza, mis hermanos. Pablo dice, estad firmes en la fe. ¿Qué quiere decir estar firme? Entonces, en la fe que hemos visto, bajo todo lo que hemos aprendido, aprende a esperar en su palabra. Va a suceder, si Dios te lo dijo, va a suceder. Confía en Él. A veces en medio de una situación difícil, nosotros tenemos la palabra, pero en nuestra desesperación queremos ayudarle a Dios. Queremos ir a hacer otras cosas. Estoy siguiendo su palabra, estoy siguiendo el consejo de Dios, pero no pasa nada, Señor. No cambian las cosas. Creo que las cosas se empeoran más. Entonces yo voy a ayudarte un poco. Voy a ir con mi esposo Abraham. Voy a hablar con mi sierva Agar. Y se la voy a dar a Abraham porque tu palabra está muy bonita, Señor, pero no estoy viendo resultados. Entonces yo te voy a ayudar un poco. Esposo, toma a Agar y ten la promesa que era para mí. Así somos nosotros. No está pasando nada, estoy confiando en el Señor, estoy siguiendo lo que me dijo que hiciera y no cambia. No cambian mis hijos, no cambia mi esposo rebelde. El Señor me dijo, sujétate a Él, ámalo, y sin embargo no cambia, Señor. Pero yo te voy a ayudar, mira, voy a contratar unos golpeadores por ahí para que le den una calentadita y ahí vamos, Señor, tú una y otra, y vamos arreglándolo poco a poco. Queremos ayudarle a Dios porque no le creemos. Queremos cambiar las cosas a nuestra manera. Señor, tengo temor. Dice tu palabra que debo de confiar, que estoy en tus manos, Señor, pero mira, por si las dudas, voy con el terapeuta para contarle mis cosas, no pasa nada, a ver qué consejo me da. Y luego te da cada consejo. Y ese sí lo obedecemos. El que dice el psicólogo, tienes que hacer 1, 2, no, rápido. Mis hermanos, créanle a Dios. Estar firmes en la fe es estar esperando. Es estar firme en la fe. Apunta esta dominguera que me vino así del pum.
y no me sale 2 veces. Sigue construyendo el arca, aunque no veas que está lloviendo. Sigue construyendo el arca, aunque no llueva. Sigue firme en la palabra, sigue obedeciendo, sigue el consejo de Dios, sigue creyéndole a Dios. Enfócate en creer lo que Dios te ha dicho. Santifícate. Voy a santificar, Señor. Tienes este problema, pero tú tienes que empezar a trabajar con tu pecado. Señor, ¿está bien? De allá ocúpate tú, yo me ocupo de lo que tú me has dicho, Señor. Voy a trabajar en mí. Deja esos ídolos. Señor, pero es que mi problema es con mi esposa. Deja esos ídolos de tu corazón primero. Ese es el consejo, esa es la palabra, y así para cada cosa. ¿Puedes ayudarme, Ariel? Estoy terminando. ¿Te acuerdas de Sarai, la esposa de Abraham? ¿Quieres saber cómo terminó la historia? ¿O ya terminamos? Como sé que somos bien... No, cuéntame, ¿cómo terminó? Te la voy a decir porque soy un pastor buena onda. Mis hermanos, pasaron 10 años cuando Sarai se desesperó y le quiso ayudar a Dios. Y uno esperaría, bueno, pero después Dios la bendijo. ¿Qué crees? Pasaron otros 15 años. 25 años en total desde la promesa de Dios. 25 años. ¿Cuántos llevas tú? 25 años de la promesa de Dios. Sarai o Sara había perdido toda esperanza. Ya no creía en lo que Dios había dicho. Tan no creía que en ese momento de desesperación Abraham clama a Dios y Dios le da nuevamente la palabra: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a dar descendencia. Y Sarai hasta se rió. Yo me imagino de esas risas como entre miedo, entre incredulidad, entre... Es imposible, Señor, lo que tú estás prometiendo. Soy una mujer de 90 años. Han pasado 25 años de tu promesa y no ha venido esa descendencia. Yo ya perdí toda esperanza. Y es cuando Dios le dice: ¿por qué te ríes, Sarai? ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios, Sarai? ¿Por qué te ríes de mi promesa? Mis hermanos, alguien tiene que llevarse esa palabra hoy. ¿Acaso hay algo imposible para lo que estás viviendo? ¿Por qué se tardó tanto, mis hermanos? Porque estaba trabajando en el corazón de Sara. La promesa de todas maneras iba a suceder. ¿Por qué no la hizo al día 1 y nos ahorró Dios los problemas? Bueno, a los 10 años, para que vea que somos pacientes. No, se esperó 25 años. Se esperó a que Dios a que Sara cambiara su corazón, a que Sara comenzara a creer. Mis hermanos, Dios está esperando muchas veces en esa promesa, esperando que nosotros comenzamos a tener fe, comencemos a creer, no en que van a pasar las cosas, que comencemos a creer su palabra. Ese es el punto. En este caso ella creía porque era la promesa. Dios estaba tratando en su corazón. Y nosotros sabemos que Sara finalmente se humilló al Señor y creyó, porque en Hebreos 11:11, Sarita, la que le quiso ayudar a Dios, aparece en la lista de los héroes de la fe. Mira lo que dice el versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Sara dijo: Señor, te creo, aquí estoy. Cuando nace Isaac, Sara dijo: el Señor me ha hecho reír. Isaac es reírse. Dijo: es que ¿quién esperaba que me fuera a bendecir después de todo lo que pasé? Dijo: el Señor me ha hecho reír. Y por eso se llama Isaac. Los Isaac son: Dios me ha hecho reír.
Iglesia amada, ¿cuántos están esperando que Dios los haga reír? ¿Cuántos necesitan que Dios los haga alegrarse? ¿Cuántos necesitan esa promesa, esa palabra? Bueno, la palabra para ti hoy es: mantente firme en la palabra. Mantente firme en esa palabra. No pasan cosas, mantente firme en la palabra. Pero estás desesperado, mantente firme en la palabra. Ya no puedo con la enfermedad, no puedo con la situación, mantente firme en la palabra. Necesitas mantenerte firme en la palabra. Porque cuando Dios trata nuestro corazón, ¿qué es lo que está tratando? De ahí en fuera, después de que pasa eso, dice Dios: es que nada es difícil para mí, yo lo puedo hacer. Pero necesito tratar en tu corazón primero. ¿Quieres decirle a Dios que nos dé más fe? Póngase de pie, vamos a dar gracias. Pídale a Dios fe. Pídale a Dios que le ayude en la situación que está viviendo. Tráigale. No para que pasen las cosas, sino para que no le falte la fe. Y si no nos falta la fe, que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Si nos quiere hacer reír, que nos haga reír. Si nos quiere hacer llorar, que nos haga llorar. Porque mi vida está en sus manos. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra, Señor. Mi Dios, necesitamos, Dios, más fe para mantenernos firmes en su palabra. A pesar de las circunstancias, las decisiones mal tomadas, Señor. Mi Dios, en medio de eso necesitamos estar firmes, tener fe, Dios, en lo que no vemos, Señor, pero tenemos certeza, que nunca lo hemos visto, pero tenemos convicción, porque es fiel el que lo ha prometido. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Afirma nuestra fe, afirma tu palabra en nuestro corazón, y que podamos iniciar este año, Señor, retomando, Señor, nuestro caminar en tu palabra. Que no tratemos de ayudarte, Señor, que tratemos de obedecerte. Que no andemos buscando en otros lados, Señor, lo que tú ya nos has dicho. Padre, que podamos reflexionar en nuestro corazón lo que tú quieres que hagamos, no lo que nuestra carne desea. Ayúdanos a cambiar, Padre, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y alinearnos a tu voluntad, Dios, porque he ahí que estaremos firmes. He ahí cuando tú nos harás reír, Señor, nos harás gozarnos, nos harás alegrarnos, a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a mantenernos firmes. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Salude a su hermano, bendígalo y que